En primer lugar, agradecemos a todos sin iniciar sus micrófonos para no tener ninguna interrupción y dar continuidad al espacio. Muchas gracias a los 83 ya conectados. Entonces, damos una bienvenida a este ciclo de charlas sobre Hablemos de Mejora Normativa. Este es un espacio que tiene la finalidad de hablar sobre diversos temas de mejora normativa, sobre toda la diversidad de herramientas y metodologías que tiene el Departamento Nacional de Planeación disponible para todos ustedes, entidades nacionales y territoriales, eh, tanto del orden nacional, asimismo de los distintos órdenes, tanto central como descentralizado. Aquí tendremos en toda esta serie de espacios expertos nacionales, internacionales que cuentan con experiencia en todos estos temas de mejora normativa para tener una adecuada expedición de normas, para que cada vez todas las entidades tomemos decisiones que no vayan en contravía de los intereses ciudadanos, ni en contravía de la seguridad jurídica para las entidades. Entonces, en primer lugar, vamos a darle paso a unas palabras de bienvenida a nuestro director de Gobierno, Derechos Humanos y Paz, David Flores Ballesteros. Adelante, David. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Empiezo por agradecer la presencia de un número muy importante de personas, de funcionarios de alcaldías, de gobernaciones. También, por supuesto, a las personas que desde la academia se suman a este espacio. Y, por supuesto, también a las personas desde las organizaciones de la sociedad civil. Avanzar en una mejor calidad de las normas que expedimos en nuestro país es un esfuerzo que requiere esa articulación, que requiere la articulación del gobierno nacional, en este caso encabeza el Departamento Nacional de Planeación, de las entidades territoriales, de la sociedad civil y por supuesto desde la academia. En segundo lugar, pues decirles que esta conversación, que es el inicio de un ciclo de conversaciones, es producto también de un esfuerzo que venimos desarrollando desde la Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del Departamento Nacional de Planeación, junto a entidades territoriales, academia y organizaciones de la sociedad civil, para poder instalar de mejor manera un asunto que es trascendental para la democracia en nuestro país. Y aquí yo quisiera dejar una tercera idea, y es que aunque parece un tema eminentemente, digamos, muy técnico, que pudiera parecer que no interesa y que no tiene impacto en el conjunto de la vida cotidiana de las y los ciudadanos, la verdad es que es totalmente lo contrario. Que existan normas de calidad, que sean efectivas, que sean transparentes, que sean coherentes, pues le permiten, por un lado, a los funcionarios públicos tomar decisiones ciertas, tomar decisiones basadas, digamos, en pronósticos, o más que en pronósticos, digamos, en marcos de seguridad jurídica, ¿cierto? Y, por supuesto, digamos, hacer que el accionar del Estado, bien sea a nivel nacional, bien sea en el nivel departamental o en el nivel municipal, sea mucho más coherente. Es decir, contar con normas de calidad le permite al funcionario público y en general al Estado comportarse de mejor manera ante el ciudadano. Y por otro lado, por supuesto, le permite a las y a los ciudadanos, pues en términos de democracia, relacionarse mejor con el Estado. Yo creo que una de las apuestas centrales de este gobierno es que esa relación Estado-ciudadanía no sea tan asimétrica, no sea antidemocrática, y no sea, digamos, siempre en perjuicio del ciudadano y de la ciudadana. Para que una relación Estado-ciudadanía sea mejor, pues se requieren formas más horizontales, menos agresivas, menos violentas de construir esa relación, y ahí la posibilidad de contar con normas de calidad es fundamental. Permitirle a las y los ciudadanos, o más bien disminuir esa acción con daño que muchas veces el Estado hace respecto a las y los ciudadanos, a su vida cotidiana, a sus decisiones, digamos, respecto a sus negocios, respecto a su vida en general, también pasa porque el ciudadano entienda y pueda claramente prever cómo se va a comportar el Estado frente a diferentes maneras. Y eso pasa necesariamente por contar con normas que cumplan, digamos, estas características de calidad, efectividad, transparencia y coherencia.
Por último, decir que pues, venimos desarrollando desde el Departamento Nacional de Planeación, con una serie de equipos que se encuentran en la Subdirección de Gobierno y Relaciones Exteriores, el equipo de mejora regulatoria, en particular, un esfuerzo de tiempo atrás junto a otras entidades del orden nacional para que existan herramientas fiables, no solamente para la ciudadanía, sino para el conjunto de las y los funcionarios. Eh, ahí quisiera llamar, digamos, la atención sobre varios instrumentos, en particular el SUCOP, que ha sido, digamos, un avance importante, digamos, y que ha permitido, digamos, contar con una herramienta específica para que las y los funcionarios puedan acceder a ella y, por supuesto, para que la ciudadanía, insisto en este enfoque, pueda prever de mejor manera el comportamiento del Estado ante ella. No quisiera alargarme más, simplemente dejar ese mensaje, valorar este esfuerzo que estamos haciendo de la mano desde el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, la academia y la sociedad civil para mejorar nuestra democracia. Mejorar la democracia pasa por tener normas de mejor calidad. Eso le permite a las y los funcionarios obrar de mejor manera, obrar sobre un marco cierto y le permite, por supuesto, a la ciudadanía tener una relación menos violenta con el Estado, más democrática y menos asimétrica. Un saludo para todos y todas, valorar mucho este esfuerzo y sé que el conjunto de conversaciones que se van a desarrollar en el marco de este ciclo van a traer lo mejor para nuestra democracia, para nuestras instituciones y para ese propósito que es un propósito común de contar con mejores normas en nuestro país. Un abrazo para todos y para todas. Así es, David, muchas gracias por tus palabras. Damos el saludo a las 130 personas que ya están conectadas en este espacio. También queremos contarles que nos acompaña Viviana Morán, que es la subdirectora de Gobierno de Asuntos Internacionales, y también les quiero dar un saludo. Adelante, Viviana. Buenos días a todas y todos. Me emociona mucho la asistencia de este espacio, los esfuerzos del equipo y los esfuerzos que ustedes hacen para abrirnos un espacio en su agenda. Tal como lo dice David, estas 8 sesiones que estamos realizando son fundamentales para garantizar normas de calidad. Invitados a las siguientes sesiones que vamos a realizar durante este año. Abordaremos distintos temas asociados a la mejora normativa, como ya lo dijo nuestro director. Adicional a estas sesiones, los invitamos a vincularse y a participar en los demás espacios que tenemos dispuestos, como la comunidad de buenas prácticas regulatorias, el concurso de buenas prácticas regulatorias, los acompañamientos y seguimientos regionales, también a usar las herramientas que hemos diseñado, como bien lo dijo David en su COP, las guías metodológicas, nuestros cursos virtuales, la herramienta autodiagnóstica, el Observatorio de Mejora Normativa. Bienvenidos y bienvenidas. Quedamos en disposición para ayudarlos en su gestión. Y también un abrazo para todas y todos. Gracias, Viviana. Gracias entonces a todos los 137 personas que están conectadas en este momento. Vamos entonces a dar inicio a esta sesión, a esta primera sesión de bienvenida al espacio Hablemos sobre Mejora Normativa. Le voy a dar el espacio entonces a María Jimena Padilla, líder del equipo de Mejora Regulatoria, para que inicie esta conversación. Adelante, María Jimena. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Estefanía, y a todo el equipo de Mejora Regulatoria, a las personas también de la Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz, que hacen posible estos espacios. Gracias pues a David y a Viviana, el director y la subdirectora, por acompañarnos y para nosotros también es muy importante que las entidades que nos acompañan puedan conocerlos. Son las personas que vienen liderando de manera más grande, pues desde la Dirección Técnica del DNP, estos temas. Nos alegra mucho pues ver la acogida, 141 personas ya conectadas, porque digamos estos espacios, como ya los hemos realizado en el pasado, buscan poder compartir estas herramientas con todas las personas que desempeñan un rol fundamental en la administración pública relacionado con
la expedición, el diseño, modificación de normas y estas herramientas son fundamentales, digamos, para ello. Además, esta política de mejora normativa hace parte del modelo integrado de planeación y gestión, como bien saben también muchos, y uno de los retos también y digamos el trabajo fuerte este año en particular es principalmente porque también hay, digamos, nuevos equipos en los gobiernos territoriales y es nuestra apuesta, digamos, seguir trabajando con muchas de estas entidades que ya hace algunos años habían hecho algún trabajo, habían logrado implementar a nivel de decretos, incluso acuerdos municipales o en el nivel, digamos, departamental, estas herramientas de mejora normativa y seguir de la mano del Departamento Nacional de Planeación trabajando para fortalecerlas. No me voy a extender más en los saludos, creo que ya David y Viviana dieron una introducción suficientemente amplia, solamente recordarles para el desarrollo de la sesión, mantener el micrófono cerrado únicamente cuando se vaya a intervenir, digamos, al final de la sesión, que podamos tener algunas preguntas, en caso tal, levantar la mano para poder asignar ese orden. Estamos grabando las sesiones porque estas las vamos a colgar, pues en la medida de lo posible, en la, en YouTube, en el YouTube del Departamento Nacional de Planeación para que estén disponibles para consultas posteriores, así como tenemos ya otras sesiones, digamos, ahí grabadas y a disposición de todas las entidades que quieran consultarlas. Y pedirles encarecidamente que diligencien, por favor, el listado de asistencia que se está compartiendo a través del chat, se va a estar compartiendo durante toda la sesión para que podamos también tener los datos de las personas que pues conectan también por primera vez y poder seguir nutriendo esta información para compartirles también a ustedes las herramientas y la información y los eventos y espacios, digamos, que tengamos dispuestos. Entonces, para empezar, si quieres, siguiente, Cami. Vamos, bueno, sí, el contenido de la sesión se divide como en estas 4 partes y vamos a iniciar entonces con contarles un poco los objetivos de estos espacios. Como ustedes saben, es apoyar este tema de generación de capacidades en las entidades, dar estas herramientas y socializarlas que están disponibles también en el micrositio del Departamento Nacional de Planeación. Ahorita pues se los podemos compartir también los links donde pueden consultar todas estas herramientas. Uno de los objetivos también de estos espacios es compartir el conocimiento entre las distintas entidades, porque a través de los años de trabajo que hemos venido teniendo con las entidades, tanto nacionales como territoriales, nos hemos dado cuenta que es muy importante esa retroalimentación y esas experiencias de cada una de las entidades para el proceso de implementación que han tenido de estas herramientas, poder compartir un poco cuáles han sido los retos, cuáles han sido esos puntos a favor también que han identificado, y eso ha ayudado a replicar y a dinamizar este ejercicio por parte de otras entidades. Entonces, eso es muy importante para nosotros que pueda, digamos, compartirse y replicarse. Y contarles también que esta estrategia, pues este año le dimos un nombre que es Hablemos sobre Mejora Normativa, pero digamos como conjunto, esta estrategia de generación de capacidades abarcan otros espacios que hemos venido abriendo también a través de los años, en los que algunos y algunas han participado, como la comunidad de buenas prácticas regulatorias, que la abrimos el año pasado, apenas tuvimos como la primera cohorte, por decirlo así. Este año vamos a hacer una segunda cohorte, ya ahorita les cuento un poco más de ello, y este espacio para nosotros es muy significativo porque se ha venido realizando de la mano con una universidad, con la Universidad Externado de Colombia, y eso, digamos, viene ayudando también un poco a generar y a abrir estos espacios en la academia, que es muy importante, porque, digamos, en la academia también es donde nosotros como servidores nos formamos, y es muy importante abrir esas agendas y esos espacios de interlocución también. Van a ver, bueno, hay como ven, hay como estos 3 tipos de espacios que van a ser estas sesiones. Son 8 sesiones en total que vamos a desarrollar durante el año. Ahorita les mostramos un poco el cronograma, igual los vamos a estar citando, pues vamos a estar enviándoles y compartiendo la información. Vamos a tener la comunidad de buenas prácticas, como les contamos, y vamos a tener una agenda también de trabajo
regional, que lo hemos llamado así un poco porque, digamos, estratégicamente estamos como recogiendo regionalmente un poco estas apuestas para integrar, digamos, el trabajo de varios municipios, varios departamentos, tal vez aglutinados en unos espacios donde compartamos estas herramientas. Si quieres, siguiente, Cami. Mm, Entonces, dentro de la agenda que tenemos, como les estábamos contando ahora, son 8 sesiones que están distribuidas de esta manera a lo largo de todo el año. La última sesión está prevista para realizarse el 29 de octubre. La primera sesión, que es la bienvenida y la socialización, digamos, general de la política, es hoy. La próxima va a ser el 14 de mayo y vamos a hablar sobre la jurisprudencia, normatividad y documentos, digamos, asociados a la política de mejora normativa. Vamos a tener una tercera sesión el 11 de junio, donde vamos a hablar de los mecanismos para diseñar regulaciones. Ahí vamos a profundizar en el análisis de impacto normativo. Posteriormente, el 2 de julio, también vamos a hablar de las alternativas de intervención para diseñar, digamos, y las herramientas que se utilizan. Vamos a tener unos espacios donde vamos a incorporar también como esta línea de innovación regulatoria y vamos a hablar de cómo se prototipan, digamos, las regulaciones. Ahí hablar también de algunas herramientas que se pueden utilizar y mecanismos para facilitar este ejercicio. En agosto vamos a hablar de las metodologías de comparación de alternativas que hacen parte, digamos, de ese diseño todavía de la regulación. Hacia septiembre vamos a hablar de la consulta pública, del Sistema Único de Consulta Pública, pues el SUCOP también. Para ese entonces esperamos ya haber podido socializar de manera general un poco como los cambios que hemos venido realizando con el SUCOP, socializar también la guía de consulta pública que se publicó el año pasado desde el Departamento Nacional de Planeación. Y finalmente, en octubre, la última sesión, vamos a hablar de los espacios de experimentación regulatoria y sus apuestas, un poco en el marco de toda la agenda de innovación regulatoria que se ha venido abriendo en el país, que a hoy, digamos, tal vez la que viene dándose de manera más fuerte es el sandbox regulatorio, que está, digamos, dentro de las apuestas del gobierno, desde unos estados iniciales del programa de gobierno para facilitar, digamos, estos entornos. También se incluyó y viene haciendo parte del COMPET de reindustrialización que se aprobó el año pasado por parte del gobierno también y hace parte, digamos, como de las apuestas transversales para poder seguir trabajando y mejorando en estas herramientas. Siguiente, Dani, Cami. Mm, Vamos a tener también, mientras pasa la diapositiva, las agendas regionales de las que les estábamos comentando. Y ahí, digamos, pues cogiendo también un poco el país por, obviamente, las regiones que tenemos, digamos, conformadas, algunas, obviamente, pues no son las regiones oficiales, pues, del país, pero, digamos, sí, de manera estratégica las armamos un poco para poder hacer estos acompañamientos. Entonces, las sesiones, digamos, están previstas para iniciar el próximo 30 de abril con la región Caribe. Ahí, bueno, Estefanía, si tienen alguna duda, miramos cómo, o sea, qué municipios, también departamentos integrarán un poco este marco de regiones que estamos abarcando. Y esto con la intención de poder avanzar en esta agenda de adopción institucional de la política, de las herramientas, de, digamos, generación de capacidades también a nivel de las entidades, pero también la apuesta de poder tener estos espacios es compartir, insisto, como decía pues ahorita, las experiencias también entre estas entidades que ya lleven algunos procesos más adelante, que hay varias, digamos, que ya lo han venido implementando y poder, digamos, trabajar de la mano con estos procesos, digamos, de implementación y adopción. Entonces, como ven, también hay toda una agenda y una apuesta que tenemos desde el equipo
de acompañar a nivel regional, digamos, todos estos espacios. Y bueno, ahí tienen la agenda. Esto también, esta presentación se las podemos compartir, porque obviamente pues estas agendas no nos vamos a grabar las fechas, se la podemos compartir. Por eso es importante, insisto nuevamente, que nos diligencien la lista de asistencia para poder enviarles toda esta información. Siguiente, Cami. Contarles que tenemos ya en detalle, un poco como las apuestas, el concurso de buenas prácticas regulatorias. Para quienes no lo conocen, viene siendo una estrategia que realiza el Departamento Nacional de Planeación desde el 2021 con la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la cual, digamos, se tienen varias apuestas. Este concurso inició con una apuesta, bueno, con varios objetivos iniciales, que eran: uno, identificar a ese momento cuáles eran un poco como las entidades que venían liderando estos procesos de implementación y de adopción de las herramientas de la política de mejora normativa en el país, tanto a nivel nacional como territorial. En segundo lugar, digamos, generar esos referentes también que son muy importantes, que nosotros habíamos venido identificando en las reuniones con las distintas entidades, que si bien había muchas veces la voluntad, estaban las herramientas, las guías, nuestro acompañamiento, pues muchas veces para dar esos primeros pasos también queremos como ver cuáles son los referentes, un poco los caminos que se han recorrido, un poco la experiencia de otros, para poder también aprender del proceso de ellos. Y esta apuesta del concurso surge también en ese sentido. Ha sido una estrategia muy bonita que, digamos, ha permitido al Departamento Nacional de Planeación también acercarse y trabajar, digamos, más de la mano con estas entidades territoriales, reconocer también ese trabajo que nosotros desde el DNP sabemos que se hace con mucho esfuerzo por parte de las entidades territoriales, donde muchas veces no hay los recursos, no hay las capacidades, pero que en esta apuesta que hemos venido desarrollando, hemos entendido y hemos comprendido que de esos factores diferenciales de los territorios es desde donde vamos construyendo y vamos, digamos, sacando adelante esta agenda. Entonces el concurso, para los que no lo conocen, para los que lo conocen, pues también contarles un poco cuál es la agenda que tenemos hasta ahora un poco prevista. Y es a partir de junio va a estar, digamos, como abierta las convocatorias, recibir las postulaciones. em, Me preguntan ahí en el chat que dónde se inscriben. Ya les vamos a compartir nuevamente el listado de asistencia, pero en el chat estamos poniéndolo como constantemente el link. Ya vamos a volverlo a compartir. Entonces, contarles que hay distintas categorías en las cuales se pueden inscribir. Vamos a hacer una sesión, podemos hacer una sesión incluso previa a la apertura del concurso, para poder explicarles un poco más en detalle en qué consiste cada una de estas categorías, y que se animen, digamos, también a postularse. Si tienen cualquier duda, nos pueden escribir. Pues ahorita también les dejamos en el chat del correo, pues, del equipo Mejora Regulatoria, donde podemos estar resolviéndole las dudas. Los invitamos a postularse, a participar. A veces las entidades nos dicen que no se animan porque consideran que no van a ganar, que no tienen tal vez unos ejercicios lo suficientemente robustos pues para competir tal vez con otros que ya tienen ejercicios. Pero de verdad que en el concurso sí hemos visto unos procesos y unos ejercicios muy interesantes, y pues los animamos y los instamos también a inscribirse, porque también este ejercicio, si bien como entidad cuando se aplica la apuesta es obviamente pues ganar o quedar de finalistas, pues también hay un ejercicio en el medio, y es poder conocer desde acá, desde el DNP, desde la CAF también, que ustedes puedan dar a conocer lo que están trabajando en las entidades. Y eso es muy importante para poder, digamos, seguir construyendo sobre esto que ya ustedes han venido haciendo un trabajo muy importante. Entonces ahí les dejo también un poco como la agenda y las apuestas de esta estrategia que se viene, digamos, para este año. Este año es la cuarta edición del concurso, sobre la cual, digamos, ya estamos trabajando. Y posteriormente contarles también un poco los detalles de la comunidad de buenas prácticas regulatorias, que nace, digamos, como un esfuerzo inicial por
el año pasado, que fue el piloto, la hicimos solamente con los que habían sido participantes del concurso de buenas prácticas regulatorias, pues finalistas en las ediciones anteriores, todos. Esto un poco como con la lógica de empecemos, pues era la primera vez, empecemos a hablar con las entidades que ya de base sabemos que tienen unos ejercicios y que han hecho unos ejercicios bastante robustos para poder empezar a identificar también líneas de trabajo, fortalezas, debilidades, temas, digamos, sobre los cuales haya que seguir trabajando, profundizando. Entonces, el año pasado se hizo un poco como con esa lógica. Este año estamos ya pues haciendo todo como el proceso de montaje nuevamente de lo que sería la segunda edición de esta comunidad de buenas prácticas regulatorias. Y queremos extenderlo también a más entidades y a más participantes para poder enriquecer y nutrir estos debates. Un poco la apuesta de este año, estamos todavía como terminando de ajustarla, es poder hablar sobre un poco estos mecanismos innovadores para, digamos, poder viabilizar la regulación, digamos, en el país, poder mirar herramientas y ya como en la práctica estas herramientas, digamos, se pueden utilizar y se pueden adaptar a los distintos niveles de gobierno que tenemos y a la institucionalidad también que tenemos. Entonces, vamos a realizar, digamos, como la convocatoria. Este año tenemos previsto unas 4 sesiones a realizar, dependiendo un poco las personas que manifiesten como su interés, que ahí a través del el link que les estamos compartiendo hay una pregunta de si están interesados, digamos, en participar o no, para tener también un panorama inicial de arranque. Y pues esperamos que puedan acompañar este ejercicio porque de verdad es muy enriquecedor y son otros espacios también para seguir conversando y seguir teniendo estas apuestas. Entonces, quería como contarles un poco eso, que se animen, digamos, a participar y le doy la palabra a Estefanía para que continúe. Listo, muchísimas gracias, María Jimena, por todas esas precisiones. Creo que era muy importante iniciar con toda esta información, todo esto que decimos anuncios parroquiales, pero que realmente son muy importantes para que ustedes desde la gestión lo conozcan. Bueno, entonces en este espacio que nos queda, la gracia es conocer un poco más a profundidad qué es la política de mejora normativa. Como hemos dicho, de pronto hay algunos hay algunos de ustedes que ya la conocen, que ya han trabajado con ella. De pronto hay algunos de ustedes como nuevos miembros de los equipos de trabajo que no la conozcan. Nosotros igualmente al final les vamos a dejar como los enlaces a las herramientas para que ustedes puedan ver nuestras guías metodológicas, nuestro manual operativo para que vean el pormenor de toda esta información que les vamos a dar en este ya casi media hora. Entonces, en general, la política de mejora normativa es toda esa serie de herramientas que buscan generar un proceso de expedición normativa de calidad a partir de la producción de todas las normas, teniendo en cuenta este ciclo de gobernanza regulatoria que ustedes ven en pantalla, que ya les voy a explicar muy detenidamente como el paso a paso. Digamos, ¿cuál es el objetivo de generar unas normas teniendo en cuenta estos criterios? Pues en primer lugar, garantizar la seguridad jurídica, garantizar que esas normas que estamos expidiendo, digamos nosotros como entidad, tengamos los menores riesgos de algún tipo de condena o también algún tipo de generación de daño a la ciudadanía o a las partes interesadas por no generar normas con criterios de calidad técnica digamos, basadas un poco en evidencia. También clave en este sentido, pues que las normas dentro del ordenamiento de la entidad tengan coherencia, que también tengan coherencia no solamente entre nuestras mismas normas, sino también en las normas superiores, en las leyes, en la Constitución, ¿cierto? Importante también tener seguridad jurídica dentro de nuestro ordenamiento a partir de
de tener un inventario que consolide, digamos, como cuáles son esas decisiones que tenemos. Muchas veces generamos la numeración de los actos administrativos, sean resoluciones, sean decretos, y no tenemos como esa secuencialidad, ese inventario de cuáles son las decisiones que tenemos. Entonces, todo esto nos ayuda a garantizar esa seguridad jurídica de la entidad. Clave también, un objetivo clave de esta política es simplificar el lenguaje, es simplificar esas normas y ese lenguaje, esa, digamos, esa forma en la que estamos tomando las decisiones como administración, porque finalmente estas decisiones que estamos tomando están dirigidas a la ciudadanía, están dirigidas a un público que necesita cumplir, digamos, necesita tener como la claridad de cuáles van a ser sus obligaciones para poder cumplirlas, ¿cierto? Entonces nosotros como administración tenemos que dar esa garantía de generar ese lenguaje que sea, digamos, claro para todos. Clave también regular a partir de criterios técnicos y evidencia. Muchas veces tomamos decisiones y, digamos, ha sido como una tradición de tomar decisiones, digamos, porque a veces nos parece y resulta que es importante y es mucho más seguro tomar decisiones basadas en evidencia, en unos criterios técnicos, algún tipo de estudio que soporte esa decisión que la administración está tomando. Y asimismo, y ya lo ha comentado David, María Jimena, Viviana, garantizar la participación ciudadana para garantizar, digamos, principios de la democracia, ¿cierto? Y también garantizar la participación de diversos actores en la producción de las normas, no solamente un grupo de actores, sino, digamos, una diversidad de ciudadanos que tenga interés y que pueda participar, digamos, con sus observaciones y pueda fortalecer y enriquecer ese proceso de decisión. Entonces, todo esto lo vamos a ver en este ciclo de gobernanza. Todo esto, digamos, finalmente queremos que nos impacte en nuestros municipios, nos impacte en nuestras capitales, en nuestros departamentos, para propiciar el emprendimiento, la competencia, la productividad, el bienestar social. Queremos que las normas no sean un palo en la rueda, que no sean una limitación, sino que todo lo contrario, sean, digamos, un espacio de decisión de la administración para que podamos fortalecer otras áreas. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos un poco a partir del FURAC. De pronto ustedes ya algunos lo conocen. Es un formulario que tiene la función pública para diagnosticar cómo está el estado de todas las políticas del modelo integrado de planeación y gestión. Específicamente para la política de mejora normativa en el año 2022, vemos aquí en pantalla dos mapas. El primer mapa, a su mano izquierda, pues representa los puntajes de las gobernaciones y a su mano derecha los puntajes de las alcaldías capitales. Tenemos otro ya también de municipios, pero digamos que ahí podríamos tener muchos más mapas si queremos como por lo menos concentrarnos en estos dos temas. Clave seguir trabajando sobre todo con las alcaldías capitales. Clave, digamos, ustedes ven, digamos, un poco que está un poquito más en rojo. Digamos, felicitar un poco ese trabajo de las gobernaciones porque han ido mejorando este trabajo, pero todo esto nos demuestra que es necesario seguir trabajando, no solamente para sacar un mejor puntaje, sino que esto nos está reflejando algo y es que hay que tomar mejores decisiones al momento de expedir normas. Y para esto precisamente es esta política de mejora normativa. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí ya, como les hemos mencionado, ya hemos venido trabajando con algunas gobernaciones, con algunas alcaldías capitales, con algunos municipios en esta adopción de la política de mejora normativa. Tan es así que ya hay algunas que tienen unas apuestas muy claras. Igual toda esta información la vamos a enviar para que ustedes tengan algunos referentes, pero ya tenemos unas gobernaciones que ya han tomado la decisión de adoptar la política de mejora normativa a través de un decreto. Nosotros, digamos, hemos trabajado con la mayoría de estas gobernaciones para este trabajo.
La gracia es que este trabajo sea en escala, que digamos desde la gobernación empecemos a dar ejemplo a los municipios para que también se tomen, digamos, como una decisión muy clara de cómo vamos a generar este proceso de expedición de normas de calidad. Siguiente, por favor. Y bueno, también pues vemos digamos, los actos de adopción en las capitales. Digamos, sí, hemos trabajado en la misma línea, hemos trabajado también con algunas a nivel, digamos, como virtual, también hemos asistido presencialmente como para tener este trabajo muy focalizado, entonces también pues los invitamos a continuar trabajando. A ver, digamos, como sus referentes en sus territorialidades. Igualmente nosotros pues los estaremos contactando para todos estos trabajos territoriales, para tener estos acompañamientos como más puntualizados, si quieres, siguiente, para trabajar, digamos, como muy de la mano con ustedes y ya cuando veamos realmente que tenemos como una vocación de trabajar, de tener equipos de trabajo como muy enfocados en este tema, pues podemos asistir presencialmente como para poder generar capacitaciones y poder generar como unas jornadas bien específicas de trabajo para avanzar rápidamente. Bueno, muy bien. Aquí queremos aclarar algo y es el ámbito de aplicación de esta política. Ustedes se preguntarán, listo, esta política está en el marco del modelo integrado, todos estamos invitados, todos agradecemos su asistencia, pero nosotros desde el manual operativo, que es el que nos refleja un poco como esos lineamientos de aplicación de la política, entonces tenemos claridad que la aplicación se debe dar en el nivel territorial para las gobernaciones y alcaldías que participen en la producción de normas encargadas de intervenir en la economía y en la sociedad mediante actos administrativos de carácter general. Entonces, esta es una precisión muy importante, tanto para el orden nacional como para el orden territorial. Toda esta política, sobre todo, nos va a aplicar es para actos administrativos de carácter general y abstracto, ¿sí? Son todas estas decisiones que están dirigidas a grupos de ciudadanía en general, ¿sí? Y que normalmente tienen alto impacto en la economía y la sociedad, teniendo en cuenta, pues, los entes territoriales en los cuales estemos y los distintos contextos. ¿Cierto? Entonces, claro, aquí nos vamos a preguntar entonces, bueno, un acto de nombramiento, vamos a pensarlo en términos de la política de mejora normativa. La respuesta es no. Estos son actos de carácter particular y por lo tanto, pues no, digamos, no están sujetos a este marco de aplicación. Pensemos, por ejemplo, un decreto que establece la restricción de ciertos vehículos en determinadas horas en un municipio. ¿Este es un acto sujeto a la política? Sí, claro que sí. Este tipo de actos administrativos están sujetos a todo este análisis, porque pues tiene un alto impacto en, digamos, en la economía, en la sociedad, teniendo en cuenta que estamos haciendo una restricción del flujo del tránsito en determinado municipio o ciudad capital y demás. Entonces, otra precisión que es muy importante, que ya vimos como el tema normativo. Ahora vamos a ver el tipo de entidad. Entonces, a nivel territorial, toda esta política aplica para gobernaciones, para alcaldías, ciudades capitales y municipios principalmente de primera a cuarta categoría. ¿Qué pasa si mi municipio es de quinta o sexta categoría? ¿Puedo aplicarla? Sí, claro que sí, puedo aplicarla y podemos trabajar. Lo que pasa es que no es, digamos, no está obligada todavía a implementar la política, pero nosotros los invitamos a tomar todas estas buenas prácticas porque la gracia es que progresivamente vayamos avanzando con todas las entidades para que esto sea de carácter obligatorio. Pero en este momento solamente estamos, digamos, refiriéndonos a gobernaciones, capitales, municipios de primera a cuarta categoría, principalmente del orden central, ¿cierto? Principalmente estamos haciendo como esta campaña para que desde el orden central estemos dando este ejemplo. ¿Qué pasa si mi entidad es descentralizada? Ok,
tengo que guiarme con los lineamientos de mi alcaldía, de mi sector central o de mi gobernación, ¿cierto? Pero igual, todos muy invitados a seguir con estas buenas prácticas. Cualquier pregunta al respecto, pues la pueden dejar en el chat. Siguiente, por favor. Ahora a nivel nacional, entonces nos aplica lo mismo. Para las normas es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tipo de normas? Decretos, resoluciones, circulares, todo que determine la voluntad de la administración, ¿cierto? Ahora, para los cuerpos colegiados, ¿los acuerdos están aquí también metidos? Bueno, pues digamos que también es una buena práctica que hemos iniciado. Todavía, digamos, estamos como en ese trabajo. Por ahora todavía lo tenemos como una buena práctica, pero clave que tengamos una apuesta decidida desde los cuerpos colegiados para los temas de acuerdos. Claro que sí. Para nivel nacional, entonces, igualmente, para el nivel central o descentralizado, aplica para este tipo de entidades. Entonces hablamos de presidencia, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales. Y descentralizada, pues estas, establecimientos públicos, empresas industriales comerciales del Estado, superintendencias, unidades administrativas, todas aquellas que estén sujetas al modelo integrado de planeación y gestión. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, eso queríamos como tenerlo muy claro. Yo no les voy a hablar de esto en este momento, pero sí tenemos una normatividad asociada que nos da como unos sustentos jurídicos de por qué implementar la política. Tenemos un instrumento de política, el COMPES 3816 de 2014. Tenemos el Plan Decenal de Justicia, que nos habla como sobre toda esta coordinación que deben tener las entidades para modernizar, administrar de manera más eficientemente la justicia y la administración. También tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Actual, que propende por asegurar la calidad, efectividad, transparencia y coherencia de las normas. Aquí pues todo esto tiene mucha relevancia y digamos como muy de base el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional tiene digamos el Comité de Mejora Normativa creado y desde aquí es desde donde nosotros tomamos decisiones en materia de mejora normativa. Siguiente, por favor. Y nosotros desde el DNP pues ejercemos la Secretaría Técnica y nosotros desde este rol de articulación nos damos a la tarea de articular entre Ministerio de Justicia, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Ministerio de Comercio, entre otras entidades, para poder, digamos, tomar mejores decisiones de expedición de normas, en materia de expedición de normas. Tenemos unos instrumentos normativos, todo esto empieza desde la potestad reglamentaria del presidente, que de ahí, digamos, para abajo se viene desagregando todos los órdenes también nacionales y territoriales. Tenemos también el procedimiento administrativo que nos da el CEPACA, puntualmente el artículo, la ley 1437 de 2011, que nos genera como todo este procedimiento para la administración. Puntualmente el artículo 8º nos habla de consulta pública, el artículo 65 de publicación de los actos administrativos. Hablamos también de transparencia, todo esto tiene mucho que ver, está íntimamente ligado con la transparencia y el acceso a la información pública, que digamos, bajo lineamientos del Ministerio de las Tecnologías y de la Información, de las Comunicaciones. También toda la materia de racionalización de trámites está aquí inmersa. A partir de las normas expedidas por la función pública. Tenemos también, bueno, otra serie de insumos que nosotros les vamos a compartir esta presentación para que ustedes vean como puntualmente cuáles son esas normas con las que estamos vinculados con esta política. Esta política tiene una particularidad, es que está, digamos, como desagregada en varios elementos. Nosotros como DNP, como líderes, lo que hacemos es como darle una secuencialidad, porque finalmente la norma es una sola, ¿cierto? Y nosotros aquí generamos esa articulación, pero entonces toda esta información la van a tener aquí en esta presentación, la grabación también la van a tener, pero para eso por favor les solicitamos diligenciar la lista de asistencia que les estamos dejando en el chat. Siguiente, por favor. Siguiente también. Listo. Entonces, siguiente.
Aquí ustedes van a encontrar como todo ese ABC de por qué nos aplica. Para contarles aquí rápidamente, no me voy a demorar mucho en esto, que este proceso lleva ya aproximadamente 10 años en el país. Ya se nos ha dicho a Colombia como referente de países internacionales que debemos generar un mejor proceso de normas. Arrancamos con el nivel nacional y hemos venido, digamos, también con las entidades del orden territorial. Es clave que todos estemos en esta apuesta, ¿sí? No solamente desde las entidades del orden nacional que tienen esta serie de normatividad, sino, digamos, como que rige todos los sectores de la administración, sino también desde el orden territorial. Es clave que nosotros estemos muy atentos a las apuestas en materia de depuración normativa, en apuestas para simplificar las normas, para tener lenguaje claro, para tener una técnica normativa de las normas, pero ya vamos a hablar sobre eso particularmente. Siguiente. Listo. Vamos entonces a arrancar a hablar sobre el ciclo de gobernanza regulatoria, que era como esta serie de pasos que yo ya les estaba como anticipando un poco desde el inicio. Entonces, resulta que a uno cuando, digamos, expide una norma, a uno no le echan el cuento que uno se tiene que sentar a pensar como previamente generar y sentarse a generar una planeación de cómo expedir ese acto administrativo, ¿cierto? A uno lo que le dicen es, necesito una decisión en este sentido, sáqueme la resolución, la revisamos, la pasamos a firma y la publicamos. Eso es como el cuento que a uno le han echado, ¿cierto? Pero aquí es clave tener en cuenta que ya hay varias normas de nuestro ordenamiento que nos está diciendo que tenemos que tener ya como un paso a paso un poco más desagregado de cómo hacer esa expedición normativa. Entonces nosotros desde el DNP hemos organizado estos pasos en 7 etapas, ¿sí? Que nos refleja cuáles son esas etapas que debemos tomar como administración. Nosotros no nos lo inventamos. Esto a nivel internacional, digamos que ya varios países han ido también identificando que la expedición de normas tienen esta secuencialidad y nosotros aquí, bajo nuestro ordenamiento, le hemos dado, digamos, una secuencialidad, le hemos dado también un sustento normativo del por qué se deben agotar estas etapas. Entonces, vamos a arrancar con la primera etapa, que es la etapa de planeación. Siguiente, por favor. Vamos a arrancar entonces con la planeación. ¿Qué es la planeación en las normas? Entonces, aquí en nuestra amada Colombia, muchas veces no tenemos esa tendencia a programarnos un poco hacia el futuro, ¿cierto? Em, pero aquí se nos hace la invitación de planear a futuro, a la próxima vigencia, cuáles van a ser esas decisiones normativas que posiblemente la administración va a tomar. Para esto vamos a tener una herramienta muy importante que es la agenda regulatoria. Esta agenda regulatoria que nos va a ayudar a identificar problemáticas en nuestros equipos de trabajo que van a necesitar una intervención mediante una norma, una intervención regulatoria, que nos va a ayudar a pensarnos, bueno, ¿con qué equipos de trabajo necesito trabajar? ¿Con qué de pronto la ciudadanía o las partes interesadas ya nos han dado información sobre cuáles son las necesidades normativas que tienen? Entonces aquí, desde este punto es importante sentarnos a ver todo eso, ¿no? Y a programarnos para el próximo año cómo vamos a trabajar en ese sentido. Siguiente, por favor. Y no tener, digamos, como esta reactividad en sacar las normas. Aquí, ¿cómo se ve este formato? Tenemos, entonces, a partir de este formatico que expidió la función pública, un listado que contiene, digamos, cuál es el nombre del proyecto normativo, cuál es la dependencia que lo expide, cuál va a ser ese responsable, esas dependencias responsables, cuál es esa competencia legal. Entonces, nos ayuda como a anticiparnos un poco de sentar, digamos, desde las misionales
a pensar, bueno, listo, yo tengo estas apuestas de gobierno para estos 4 años, tengo estas prioridades de política pública, ¿yo cómo lo voy a llevar en actos administrativos? Entonces, este es un ejercicio muy importante precisamente para esa planeación, ¿cierto? No la debemos desligar de la planeación institucional. Esto es un tema, digamos, recordemos que el modelo integrado analiza como muy holísticamente como todas las gestiones para generar valor público. Entonces, pensemos que esto también está asociado a las gestiones de planeación de la entidad. Siguiente, por favor. Entonces, rápidamente les cuento. La idea es que en el año las misionales vayan preparando sus insumos, vayan recopilando como esas posibles regulaciones que se van a expedir el próximo año. A 31 de octubre se publique, entonces ya para esa agenda, ese listado preliminar, ojalá que lo consolide una sola dependencia, sea jurídica, sea, bueno, ya depende de sus organizaciones, la consolide, la publique para publicidad de la ciudadanía, ¿sí? Para recibir comentarios y opiniones de las partes interesadas durante un mes. Ese sería el mes de noviembre, ¿cierto? Eso digamos, para ese medio están nuestras páginas web, pero nosotros tenemos una herramienta muy importante que es el SUCOP, ya les voy a hablar sobre ella. Ahí podemos recibir todos esos comentarios. Ya una vez recibimos los comentarios, los analizamos y también damos respuesta a esos comentarios y publicamos esa agenda definitiva más tardar a 31 de diciembre, ¿cierto? Para que ya la ciudadanía, partes interesadas, sepa cuáles van a ser esas decisiones regulatorias. Ahora, esto es una camisa de fuerza, yo me comprometí, ¿qué tal que yo me haya comprometido a sacar una norma que no la pude sacar? Puede pasar, pero estas agendas las podemos ir modificando y podemos ir publicando esas versiones de agenda. Entonces, podemos ir modificando. Nosotros aquí les tenemos unas herramientas. Igualmente, al final les vamos a dejar unos enlaces para que ustedes puedan acceder a cada herramienta. Están los formatos, está, digamos, otras sesiones en las que hemos hablado y profundizado en ese tema. Siguiente, por favor. Listo, entonces hablamos de planeación. Ya planeamos esas normas que vamos a expedir. Ahora vamos a hablar sobre el diseño puntual. Ah, bueno, pregunta. Claro, aquí estamos esperando qué vamos a pensar en el FURAC. Para el FURAC, bueno, para el FURAC tenemos que preguntarnos si estamos haciendo un listado de normas a emitir para la próxima vigencia. ¿Estamos haciendo ese ejercicio? ¿No lo estamos haciendo? Entonces, eso es un poco un tip para que ustedes se pregunten. Siguiente. Entonces vamos a hablar sobre diseño. Entonces ahora sí vamos a hablar del acto administrativo como tal que vamos a expedir. Entonces es un ejercicio previo a una intervención, a esa intervención mediante un acto administrativo. Recordemos que no todas las intervenciones son mediante actos administrativos. Muchas veces, por ejemplo, veámoslos en el asunto de escasez de agua que tenemos en este momento en algunas regiones. Hay también intervenciones mediante modificar los comportamientos, ¿cierto? Instar a que la ciudadanía modifique los comportamientos. Entonces, no todo pasa por un acto administrativo, pero lo que sí tiene que pasar por un acto administrativo, la gracia es que nos sentemos a analizarlo un poco más. No solamente poner en la parte considerativa, es que las razones por las que sacó el acto administrativo son ABC, sino también pensar un poco, ir un poco más allá y revisar cuáles son los problemas a resolver, identificarlos, ver cuáles van a ser esos objetivos para solucionar ese problema y también algunas alternativas diferentes de solución, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos varias metodologías. Bueno. Sí, varias, ya al final les voy a resolver las preguntas porque veo que ya están dejando preguntas en el chat. Y les voy a pedir también unos 15 minutos más de su tiempo porque pues era importante hacer la introducción inicial con todas las temáticas, pero sí de pronto se me acortó unos minutos de mi intervención. Para este diseño, para este análisis que va más allá de las consideraciones,
tenemos varias metodologías. Desde el DNP tenemos la primera, que es el análisis de impacto normativo, que es una metodología que cuenta con unos 7 pasos también, que nos ayuda a identificar un problema, ¿sí? Unos objetivos y unas alternativas de solución que vamos a querer intervenir mediante un acto administrativo, mediante una regulación. Y a partir de esto nos permite elegir la mejor alternativa a partir de evidencia, no solamente de lo que nos parezca, sino también evidencia nacional, internacional, de qué ha funcionado, qué de pronto no ha funcionado para ese problema que tenemos. Todo esto mediante un proceso de consulta pública. Nosotros tenemos nuestra metodología, tenemos los documentos, los formatos muy disponibles para ustedes. En este momento, esta metodología es obligatoria para reglamentos técnicos del sector comercio, industria y turismo, ¿cierto? Ese es obligatorio para esto. Para otra serie de reglamentos aún no es obligatorio, pero claro que sí, todos los reglamentos de carácter general están sujetos a estos principios de la política de mejora normativa. Siguiente, por favor. Después tenemos otra metodología, otra forma de analizar previamente las normas, es la memoria justificativa. Esta memoria justificativa también nos va a generar un documento, un formato que nos permite verificar la viabilidad de una norma a partir de un estudio sobre sus posibles impactos. Esto tiene una serie de requerimientos. Esto parte también de un formato que tiene la función pública. Digamos, está público para todas las entidades. Es obligatoria para actos que aparezcan en la agenda regulatoria, para actos de firma del presidente de la República. Y al nivel territorial es obligatoria también para actos de firma de gobernadores y alcaldes. Entonces aquí les dejo los artículos, el 1.3, 1.21 del decreto 1081/2015. Entonces, clave que nuestras entidades del orden territorial para esta serie de actos lo tengamos clarísimo. Y pues para el resto de entidades, pues lo pueden acoger como buena práctica. Es una forma un poco más sencilla, digámoslo así, de establecer la necesidad de la regulación, un poco más sencilla que el análisis de impacto normativo, pero que definitivamente nos va a ayudar a ver cuál es el problema, a qué grupos se va a dirigir esta norma, cuál es esa viabilidad jurídica, cuáles van a ser los costos de la intervención, costos en administración, costos para la ciudadanía, viabilidad presupuestal de ese acto, de esa intervención y todos los impactos ambientales o culturales que pueda tener. Y también todos los otros estudios técnicos, consultas que tenga que tener ese acto administrativo. Entonces es como un documento de soporte para los abogados, es como nos ayuda a fortalecer la motivación del acto administrativo, ¿cierto? Entonces es clave para esa seguridad jurídica. Listo. Y en tercer lugar, en materia de trámites, queremos involucrar también todos estos temas en la manifestación de impacto regulatorio para todas las entidades que generamos trámites o que modificamos trámites. A partir de la resolución 455/2021 de la función pública, se nos establece para todas las entidades del orden nacional y territorial que si yo tengo un trámite, tengo que diligenciar un formato que se llama manifestación de impacto regulatorio. Aquí les recuerdo una circular 10002 de 2024, les dejamos el enlace para que ustedes lo consulten con las diapositivas, para que por favor generemos todos estos ejercicios de racionalización de trámites y en estos pues tengamos también este formato de manifestación de impacto regulatorio para ver qué, la justificación de los trámites, ¿sí? ¿Por qué yo necesito un trámite? ¿Por qué la eficacia? ¿Cuál va a ser ese resultado que va a obtener el ciudadano al momento de efectuar un trámite? También meterle consulta pública al tema, ya les voy a hablar de consulta pública, cuál va a ser la eficiencia, es decir, cuál va a ser ese procedimiento, ese flujograma, cuáles van a ser esas actividades que va a tener que atender el ciudadano y la entidad para efectuar ese trámite, los costos de implementación, cuáles van a ser esas tarifas, esos costos para el ciudadano, cuál va a ser ese impacto para el medio ambiente y los recursos presupuestales y administrativos. Entonces aquí vemos en estas 3 herramientas un factor común. Y es que ya no tenemos
esa motivación del acto administrativo en las consideraciones y en lo que de pronto nos parezca, sino ya en un análisis un poco más desagregado de las necesidades que se tengan para atender un problema público. ¿Mm? Listo, siguiente. Listo. Entonces, las herramientas se las dejamos disponibles para su consulta, también en la presentación, también en el manual operativo tenemos como todas estas herramientas. En este momento, el análisis de impacto normativo es especialmente obligatorio para los reglamentos técnicos, ¿sí? Estamos ya haciendo unas adecuaciones para ser obligatorio en otros ámbitos, pero todavía no es obligatorio. No obstante, por ejemplo, en ejercicios con la Alcaldía Mayor de Bogotá para la mesa de discapacidad, pues teniendo en cuenta que es un escenario, digamos, complejo que requiere intervención de varias partes interesadas y reflejar varios problemas de distintas partes interesadas, ellos quisieron hacer la metodología de análisis de impacto normativo para analizar de manera mucho más transparente cuáles son los problemas públicos. Entonces, nosotros sugerimos esta metodología para esos problemas complejos, especialmente complejos que necesitan varias visiones y varias revisiones de distintos actores. Siguiente, por favor. Bueno, en materia entonces de redacción del acto administrativo, entonces ya analizamos de manera previa qué necesitamos en ese acto, ahora lo vamos a redactar. Y para esto nosotros, pues lo que queremos es garantizar que esas conclusiones que saquemos previamente en la etapa de diseño, pues las sinteticemos en un acto administrativo que sea claro, coherente con el ordenamiento bueno, y que sea preciso y que no nos vaya a generar ningún riesgo de condena en contra de la entidad por vulnerar algún derecho de algún ciudadano. Siguiente, por favor. Entonces, aquí nosotros como Departamento Nacional de Planeación, nosotros no damos los lineamientos. Siguiente. Nosotros no damos los lineamientos, porque para eso entidades como el Ministerio de Justicia, como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, tienen unas funciones muy específicas. En materia de técnica normativa, el anterior, por favor, en materia de técnica normativa, el Ministerio de Justicia tiene unas cartillas para la redacción de actos administrativos, que los invitamos a que las consulten. En materia de prevención del daño antijurídico, la Agencia de Defensa Jurídica tiene un cuestionario especializado para que las entidades, cuando sientan que tienen un acto que puede ser, digamos, riesgoso para los intereses de la entidad, analicen esta información y bueno, prevengan un daño antijurídico en contra de la entidad, una eventual condena. Y también, bueno, la estrategia de lenguaje claro, digamos, si es así promovida desde el DNP, tiene herramientas que promueven un mejor manejo de la información para que sea sencillo, para que sea práctico, para que sea claro ese acto administrativo. No tengamos información que sea tan pesada, tan complicada para la ciudadanía. Entonces, eso también es muy importante. Todo esto, digamos, a veces las entidades lo condensan en algunas guías, en algunos manuales, en algunos procedimientos de técnica normativa. Entonces, nosotros los invitamos a que hagan ese esfuerzo, a que revisen cómo estamos haciendo ese proceso de redacción de normas, cómo estamos también involucrando en ese proceso de redacción de normas esas memorias justificativas y esos análisis previos a la expedición de normas. Siguiente, por favor. Igualmente nosotros les vamos a dejar la información de las herramientas para que ustedes las consulten. Igualmente pueden acceder por ellas desde el buscador de Google. Siguiente, por favor. Nosotros aquí les hacemos esa pregunta. Bueno, ustedes para el FURAC, ¿cómo es ese proceso de redacción de normas? ¿Cuentan ustedes como entidades con algún manual o procedimiento de técnica normativa? ¿Tienen alguna claridad de cómo funcionan todas estas etapas en las entidades? Entonces, eso es clave para generar como una secuencialidad en esta redacción. Bueno, entonces de ahí ya, una vez tenemos ya ese proyecto, esa motivación, tenemos ese proyecto de acto administrativo, pasamos a consultarlo para
comentario. Entonces ya les voy a hablar de la consulta pública. Entonces, ¿qué es esto de consulta? La consulta pública es un mecanismo mediante el cual se abren espacios para que la ciudadanía participe e incida en las decisiones que toma el Estado. ¿Para qué? Para fortalecer la confianza y la efectividad y la transparencia de las decisiones en las intervenciones del Estado. ¿Esto no lo inventamos nosotros? No. Esto está establecido en el numeral octavo, artículo octavo de la Ley 1437/2011, en el cual, pues, aplicable para todas las autoridades a nivel nacional, dice que se deben mantener a disposición los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten con el objetivo de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Entonces, aquí ya el Consejo de Estado ya se ha pronunciado, ya hay varios jueces que también ya están haciendo revisión de este tema. Digamos, no queremos que ningún acto tenga ninguna nulidad por no tener este requisito para la expedición. Y pues bueno, finalmente lo que va a garantizar es que la ciudadanía participe e incida en las decisiones de la administración. Siguiente, por favor. A veces como entidad creemos que no la tenemos, que la sabemos toda y resulta que hay otras partes interesadas, algunas organizaciones que tienen más datos y más información de cómo tomar decisiones y muchas veces eso nos puede ayudar a nuestro proceso de expedición de normas. Entonces ahí la ciudadanía se nos vuelve en un gran aliado. Para esto tenemos un mecanismo desde el Departamento Nacional de Planeación, es una herramienta gratis, es el SUCOP, es un portal web que busca centralizar y hacer más efectivos todos los procesos de consulta en las entidades del orden nacional y territorial. Nosotros ya hemos venido trabajando con entidades del orden nacional y territorial para publicar agendas regulatorias, para publicar proyectos de actos, para publicar análisis de impacto normativo y surtir ese proceso de consulta que nos está pidiendo el CEPAC. ¿Para qué nos ayuda? Para recopilar, analizar y responder comentarios, para recoger información de la ciudadanía que nos está comentando, para hacer coordinación entre las entidades, para centralizar toda esta información y generar un certificado de consulta al finalizar el proceso, que también hace parte de esa motivación del acto administrativo, de ese soporte. Y para la ciudadanía, pues bueno, lo bueno es que nos ayuda a encontrar las consultas en un solo lugar, no de pronto desplazarse a cada página de las entidades, sino ir solamente a un portal a recibir esta información. La ciudadanía se va a poder suscribir para recibir notificaciones sobre consultas públicas de las entidades, entonces ahí va a estar informada. Y bueno, pues va a tener también la trazabilidad de los comentarios y los análisis. Ahí en el portal se abre como un micrositio del acto administrativo y toda esa secuencia de todos esos antecedentes. Se puede publicar cualquier tipo de documento para comentarios. Entonces nosotros de verdad que los invitamos a acceder a este mecanismo. Ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces si yo en mi página web de la entidad tengo a mí el índice de transparencia me está pidiendo que tenga una pestaña de publicación de consulta pública de las normas. Pues aquí lo que pueden hacer es meter el link de su COP en ese numeral y ya con esto pues hacen cumplimiento de este requisito. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, nosotros les daremos la información para que ustedes puedan acceder al portal www.sucop.gov.co. Igualmente con las diapositivas les estaremos dando toda la información. Entonces, les reiteramos diligencia del formulario de asistencia. Entonces, para este punto en el FURAG, ustedes, para responder ese FURAG, para irlo alistando, deben preguntarse qué mecanismos utiliza la entidad para realizar el proceso de participación ciudadana en la producción de normas. Ojo, aquí nosotros como entidades tenemos todo un esquema de participación ciudadana, todos unos actores y partes de interés visibilizados. Y la gracia es que este ejercicio de participación ciudadana lo integremos con esto. Entonces, ahí atención al ciudadano o digamos, sus dependencias en sus entidades que correspondan, van a tener mucho más claro con cuáles actores la entidad se está relacionando. Entonces, necesitamos integrar esta gestión. Entonces, clave que lo tengan en cuenta, no solo para el FURAC, sino también para esta gestión. Listo.
Vamos entonces a pasar a la etapa de revisión. Entonces, una vez ya la ciudadanía nos contestó, nos hizo observaciones y una vez ya tenemos como ese proyecto, bueno, con esa nueva visión, entonces vamos a pasar a revisarlo ya antes de la firma. Siguiente. La idea es que este contenido de la norma sea revisado por los actores competentes, tanto dentro de la entidad como fuera de la entidad. Muchas veces, digamos en el orden nacional, siguiente, por favor. En el orden nacional, dependiendo del tipo de norma y dependiendo el tipo de función que tengan las entidades, pues se va a requerir una revisión. Siguiente, por favor. Una revisión de distintas entidades. Entonces, por ejemplo, para el caso de los reglamentos técnicos es clave, no, antes, por favor, es clave que los, ¿será que lo quitamos? Sí, no, está bien. Por ejemplo, para los reglamentos técnicos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo genera un concepto. Nosotros también generamos un concepto desde el DNP para como digamos, hacer validación metodológica del análisis de impacto normativo. Por ejemplo, en temas de derecho de la competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio hace una revisión en ese sentido. Pero digamos también a nivel territorial, pues es clave que se hagan estas revisiones por las secretarías competentes, Secretaría de Hacienda y entre otras que tengan funciones para la expedición de normas. Siguiente, por favor. Entonces ya una vez, pues generamos esa revisión, la pasamos a firma, pues tenemos que publicar esa norma, o si no se nos queda de puertas para adentro. Siguiente, por favor. Entonces, pues ya el artículo 65 del CEPACA nos dice que tenemos que dar publicidad de los actos administrativos para garantizar la oponibilidad, para garantizar el cumplimiento de los mismos por parte de la ciudadanía, si no, no serán obligatorios. ¿Y esto a través de qué? Siguiente, por favor. Entonces, a través de el diario oficial o pues, para las entidades del orden nacional o las gacetas territoriales. Y aquellas entidades, municipios que no cuenten con un órgano oficial de publicidad, deberán publicarlo en algún canal que garantice una amplia publicación. Entonces, avisos, volantes, página web, otros mecanismos. Los invitamos a consolidar esa gaceta territorial y si no, tener esos otros atrás, por favor. Y si no, tener estos otros mecanismos. Clave también no solamente que publiquemos esa norma atrás, por favor. No solamente publiquemos en la página web o ahí, sino que también nos demos a la tarea de divulgar la información. Acordémonos, por ejemplo, en tiempos de pandemia, lo importante que era divulgar todas esas normas de las restricciones. Entonces, no solamente bastaba con que la norma la expidiera, para eso los medios de comunicación, la radio, la prensa, los grupos de WhatsApp, las redes sociales nos ayudaron muchísimo. Entonces, nosotros instamos, le recomendamos que usen esos otros mecanismos y que pues ustedes puedan ser proactivos. Para eso comunicaciones, los equipos de comunicaciones, las entidades que así lo tengan, pues nos pueden ayudar mucho a ver qué mecanismos tenemos, grupos, chats, redes sociales que nos ayuden a dar esa difusión de las normas para que la ciudadanía la pueda conocer. Listo, siguiente. Entonces ahí, una vez nosotros tenemos esa publicación, ese acto, esa resolución con ese numerito, la idea es que nosotros lo metamos en un inventario normativo, que tengamos un registro ordenado y sistemático de la información relativa a los instrumentos regulatorios vigentes, para tener transparencia de la información, pero también para recolectar y registrar la información de las normas vigentes. Ustedes dirán, entonces, bueno, un inventario es igual a normograma, nosotros en la entidad tenemos un normograma, ¿qué hacemos con eso? Pues recordemos que no es lo mismo, normograma es como ese compendio de normas que le son aplicables a la entidad, tanto del orden nacional como territorial, políticas públicas en general. Un inventario, y es importante que las entidades lo tengan, pero ese es un insumo de planeación de las entidades y le sirve mucho a las áreas misionales para tener ese consolidado de normas que les son aplicables. Pero nosotros aquí sobre todo los instamos y les recomendamos que tengan un inventario de las normas que ustedes como entidad expiden, que tengan ese inventario de resoluciones, de decretos, de acuerdos. ¿Para qué? Para ver, bueno, cuáles están vigentes, cuáles ya salieron del ordenamiento, cuáles ya están antiguos. Por ejemplo, ver todos estos decretos de la pandemia que de pronto siguen vigentes ahí y ya les voy a contar por qué. Siguiente, por favor.
Entonces, de ahí, nosotros ya teniendo esos inventarios, bueno, aquí como herramientas tenemos la guía Publicación y Divulgación de Actos de Carácter General y Abstracto del Ministerio de Justicia a través de su Injuriscol. Aquí les vamos a dejar el enlace para que ustedes vean todo lo que les acabo de contar. Puntualmente para el FURAC, pensémonos entonces cómo estamos generando ese proceso de divulgación y publicación de la norma y recordemos o pensemos, preguntémonos si la entidad está teniendo un inventario normativo actualizado. ¿Cómo estamos haciendo ese proceso de numeración, ese proceso de consolidación de esos inventarios? Y asimismo también mirarlo con gestión documental. Eso está digitalizado, lo tenemos en carpetas, estamos guardando la seguridad, la disponibilidad de la información o no. Entonces, esto es un tema que ya no solamente de las áreas jurídicas, de las secretarías generales, sino también de la gestión documental para ver cómo estamos asegurando esa información, cómo estamos también guardando los expedientes de nuestros actos administrativos, los estamos dejando en el escritorio o estamos generando unas carpetas digitales que nos tenga todo esto que les acabo de contar, o qué hacemos con esto. Entonces, clave que ahí le toquemos la puerta a toda la parte de gestión documental. Listo. Y finalmente en la etapa 7 de evaluación de las regulaciones, entonces ya vemos un poco que a partir de ese inventario vamos a ver y a partir de lo que ya decidimos, nos tomemos el tiempo de ver qué ha pasado. Muchas veces esas normas quedan como letra muerta. Sí, es importante ver qué ha pasado con el cumplimiento de esas disposiciones que ya hemos tomado como administración. Es importante también analizar si esos objetivos iniciales que nos trazamos se han cumplido o no. Si esas normas, esos trámites, esas implementaciones están siendo más costosas para la entidad o para la ciudadanía o no, ¿cierto? O si ese inventario es pesado, si no sé qué es lo que está pasando si tengo un montón de normas que ya no hacen parte del ordenamiento, si no tengo claridad de cuáles son las normas que son oponibles y qué hacemos como entidad deber cumplir. Entonces, para eso hay varias herramientas. Siguiente. Varias herramientas que ninguna es mejor que otra. Nosotros queremos enfatizar en eso. Cada herramienta tiene una finalidad distinta y están promovidas por distintas entidades. Entonces, en primer lugar, si nos pensamos solamente en materia de trámites, para eso la función pública tiene la estrategia de racionalización de trámites. Eso es una política, digamos, establecida. Nosotros instamos desde la política de mejora normativa que se hagan, se aseguren las cargas administrativas mediante esa política, pero es que eso también pasa por la expedición de normas. Por eso nosotros hacemos énfasis desde acá. Para prevenir que trámites costosos, complejos que puedan presentar riesgos de corrupción. Entonces, ahí es importante que revisemos todo lo que tiene la función pública en ese sentido. Tenemos también la depuración normativa. Todas estas insumos nos los da el Ministerio de Justicia y del Derecho para asegurar un inventario actualizado, para prevenir que regulaciones obsoletas, normas obsoletas, duplicadas, que ya no tengan fundamentos jurídicos, que ya no tengan efectos jurídicos. Entonces, para eso, el Ministerio de Justicia tiene unas metodologías de depuración normativa para entidades nacionales, para entidades territoriales. Es importante que las consultemos, nosotros les vamos a dejar aquí los enlaces. Pero para eso es clave tener un inventario normativo. Eso es atrás, por favor. Ese es el punto cero. Tenemos también la evaluación ex post promovida, una metodología promovida desde el DNP, hermana, digamos, del análisis de impacto normativo. Porque yo en la evaluación ex post reviso qué pasó antes, qué pasó, cuáles decisiones tomé yo, cuáles objetivos me planteé, cuáles alternativas me planteé yo. Y ya después reviso, bueno, eso sí me sirvió, sí lo estoy cumpliendo, sí, o debo tomar más bien otras decisiones. Entonces es una metodología que nos sirve para revisar toda esa eficacia y eficiencia de las normas. También es una metodología que pues, merece ser aplicada para normas de alto impacto en la economía y en la sociedad. Y la simplificación normativa
digamos, busca tener un ordenamiento simple y claro a partir de la disminución de la cantidad de normas, procurando la compilación. Esta es una estrategia que, digamos, a nivel nacional está muy arraigada a los decretos únicos reglamentarios que ustedes de pronto han visto. Entonces, la gracia es que en un solo cuerpo normativo tengamos todas las normas que les son aplicables a un sector. Por ejemplo, a nivel digamos, territorial, podemos aplicar esta misma lógica de tener un decreto único sectorial en donde tengamos todas esas normas y no tengamos desagregados todos los actos administrativos y de pronto nos quede difícil tanto a nosotros como administración como a la ciudadanía identificar cuáles son esas normas obligatorias. Listo. Entonces, mediante todos estos procesos, pues podemos hacer esa evaluación. Ninguna es mejor que otra, como les decimos nosotras. Sí, entonces aquí les dejamos como todas las herramientas, el contacto para el Ministerio de Justicia con Carlos Unigarro, para que puedan adelantar estos ejercicios de depuración. Ya varias entidades territoriales han hecho este ejercicio y han hecho, digamos, y a partir de todo esto que ustedes vieron, han ganado los concursos de buenas prácticas regulatorias por demostrar, digamos, todos estos esfuerzos en toda esta serie de etapas del ciclo de gobernanza. Siguiente, ya vamos a finalizar. Herramientas para la implementación de la política de mejora tenemos varias. Siguiente. Tenemos varias. Ya todos los insumos que les hemos mostrado a lo largo de la conversación que van a poder tener cuando diligencien sus formularios de asistencia, les vamos a enviar a sus correos electrónicos toda la información, la grabación de la sesión. Nosotros hacemos esta ruta de acompañamiento como primera herramienta para que ustedes tengan la claridad de cuáles son estos principios de la política, estos lineamientos. Nosotros instamos a que ustedes diligencien la herramienta de autodiagnóstico de la política como entidades nacionales, como entidades territoriales, principalmente del ámbito de aplicación, para que identifiquen cuál es el estado de su política en la entidad. Ahí se generan unas recomendaciones en esa herramienta de autodiagnóstico. Ustedes ahí pueden generar un plan de trabajo y lo pueden ejecutar. Ya les voy a hablar un poco más de esto. Siguiente, por favor. La idea es que con estos acompañamientos regionales y los acompañamientos a las entidades del orden nacional, se les va a hacer seguimiento, se les va a hacer acompañamiento a estos planes. Hay unas entidades que ya están muy avanzadas, nosotros también podemos darles como estas herramientas para que ustedes se puedan inspirar, no copiar, por favor, sino pues se puedan inspirar y puedan adecuar estos lineamientos a su entidad. Como les digo, ya hay municipios, ya hay capitales y gobernaciones que ya han adaptado estas políticas, asimismo en las entidades nacionales, sea por acto administrativo, por política, por procedimiento, que han adecuado todo esto. Entonces, bueno, la idea es que ustedes diligencien la herramienta de autodiagnóstico. Nosotros, si ustedes están interesados, les vamos a dejar el contacto. Pueden escribir a mejora-regulatoria@dnp.gov.co para solicitar el usuario y la contraseña. Esa herramienta está alojada en el sistema SUCOP, pues porque nosotros ahí le hacemos el desarrollo, ahí se le arrojan unas preguntas, ahí se les va a emitir un puntaje. Ustedes pueden ir revisar las recomendaciones, ustedes pueden escoger si acogen esas recomendaciones parcialmente o no. Pueden estimar unas fechas para generar como unos planes de trabajo internos para sus equipos. Y bueno, la idea es que si tienen alguna duda, nosotros podemos resolver sus inquietudes. Para eso les agradecemos entonces enviar esos planes de trabajo y los podemos revisar. Listo, siguiente, por favor. Tenemos también otras herramientas, pues el manual operativo, que ahí está todo lo que les acabo de mencionar, desagregado, etapa por etapa, y las herramientas también. Listo. Tenemos también una herramienta muy importante que expedimos este año. Son unos procedimientos estandarizados para entidades nacionales y territoriales. ¿Son de obligatorio cumplimiento? No, pero digamos, aquí lo sugerimos para que ustedes lo revisen y puedan, digamos, inspirarse para hacer sus propios procedimientos. Aquí, digamos, es un Excel que está publicado y les dejamos el enlace para que accedan.
se les va a descargar un Excel y van a encontrar esas pestañas. Entonces, la primera va a ser de instrucciones, de definiciones, y en la siguiente, desde agenda regulatoria, ustedes van a ver las etapas del ciclo. Entonces, van a ver ese paso a paso sugerido para que las entidades realicen la expedición de sus regulaciones. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, en la pestaña de agenda regulatoria, ustedes van a ver el paso a paso de, no, perdón, este es el de expedición o modificación de actos administrativos. Entonces, en el momento de expedir un acto administrativo, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, en primer lugar voy a definir el tipo de acto. Para eso yo tengo una normatividad aplicable, yo tengo un proveedor de esa actividad, una entrada, el ciclo de gobernanza, ahí tienen ustedes la descripción de la actividad, unos sistemas involucrados, unas posibles salidas de esa actividad, unos clientes, unos formatos y unos guías. Entonces ahí en cada etapa ustedes van a ver como esa información que se requiere para agotar cada actividad. Igualmente, cualquier inquietud, cualquier duda, pues nosotros desde Mejora Regulatoria les vamos a resolver sus dudas. Listo, siguiente, por favor. Ya ustedes lo podrán adecuar a sus necesidades institucionales. Les dejamos aquí también el enlace del micrositio de mejora normativa, la estrategia de generación de capacidades en el canal de YouTube del DNP. Creo que en este momento tiene algún tema de contingencia, pero digamos nosotros ahí tenemos todas estas sesiones subidas para que ustedes puedan acceder a ellas. Siguiente. Tenemos cursos virtuales de mejora regulatoria. Pueden ingresar a escuelavirtual.dnp.gov.co. Ustedes van a poder crear un usuario, acceder y revisar la oferta de cursos. En este momento tenemos activos los cursos siguiente, por favor, de análisis de impacto normativo, evaluación ex post, para que ustedes puedan profundizar sobre estas metodologías. Entonces, los invitamos a Escuela Virtual DNP para que puedan acceder a esto. Siguiente. Tenemos también, pues, el Observatorio de Mejora Normativa. Es, digamos, un esfuerzo que hacemos nosotros desde el Grupo de Mejora Regulatoria para compilar y analizar información e indicadores relacionados con las normas, con la política de mejora normativo, para respaldar la planificación e implementación con base en evidencia, sobre todo a nivel de normas en general, a nivel nacional y territorial, para poder, digamos, dar reportes, dar estudios sobre cómo se están comportando las normas. Nosotros importamos toda esta información de la imprenta nacional, y, digamos, y también de unas encuestas de inventarios que hacemos a nivel territorial. Y, digamos, está disponible en este micrositio que ustedes pueden acceder. Claro que sí, nosotros les vamos a enviar toda esta información a sus correos, por eso, por favor, les solicitamos que diligencien el formulario de asistencia que le hemos dejado en el chat. Siguiente. Listo. Muchas gracias por su asistencia. Yo voy a empezar a resolver algunas inquietudes. Agradecemos a todos los que están hasta este momento. Hicimos una programación hasta las 9:30 de la mañana, pero bueno, ya hemos visto que se nos excedió un poquito el tiempo, entonces agradecemos a ustedes por tener un poco más del espacio previsto. Adelante, Andrés. Muy buenos días a todos. Pues primero que todo, muchas gracias por el espacio y por las invitaciones a estas sesiones. Yo tengo una pregunta. Tú mencionabas durante el proceso de la presentación que esto inicia en el 2014 a través de las recomendaciones de la OCDE. Yo quisiera saber si por parte del Departamento Nacional de Planeación se han explorado otras herramientas adicionales en el sentido de no que sea la expedición de la reglamentación no sea determinada eminentemente por el factor económico a partir de las evaluaciones de estrategias y tengamos otros tipos de análisis interno a partir de estos 10 años en marco de políticas culturales, sociales, ambientales o otros escenarios, porque cuando vemos la política de mejora regulatoria está bajo los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, pero no sé si en este marco, con la Ley 222/94 del 2023 y un cambio de visión y de elementos tanto de la economía como de la política,
existan unos criterios adicionales, el multicriterio u otras herramientas que hayan sido decantadas por el Departamento Nacional de Planeación en este momento para fortalecer la expedición de normas de los sectores donde es muy difícil o donde es más complicado recolectar la información numérica y cuantitativa que tiene la OCDE en la clasificación. Entonces, esa es como la pregunta, si hay otros elementos adicionales a este proceso. Claro que sí, muchas gracias por tu pregunta, muy al lugar, porque precisamente desde 2014 hemos venido evolucionando con todos estos insumos digamos, desde el orden nacional. Desde el primer momento, claro que sí se tomaron, digamos, la metodología, por ejemplo, de análisis de impacto normativo, se abarcó muy desde el enfoque cuantitativo, desde el enfoque del impacto económico, porque en su primer momento esa fue la primera recomendación. Pero a partir de ese avance que tú mencionas, de todas estas dimensiones que puede tener la regulación, nosotros mismos hemos ido complementando las estrategias. De hecho, en este preciso momento estamos en actualización de nuestra metodología de análisis de impacto normativo, en la que no solamente tenemos en cuenta los impactos económicos, sino también de otro corte social, de corte ambiental. Entonces, sí, eso, digamos, también teniendo en cuenta como toda esa serie de trabajos que hemos venido realizando con entidades del orden territorial, también otras entidades del orden nacional que no están solamente asociadas al sector comercio, que por ahí empezamos, ese fue como, digámoslo así, como nuestro primer piloto, y ya con base en eso hemos venido evolucionando. Entonces, tan es así que en este momento pues estamos trabajando la metodología de análisis de impacto normativo, por ejemplo, con la Secretaría de Gobierno de Bogotá en todo el marco de discapacidad, precisamente para ver con estos actores que tienen otras necesidades que si bien también tienen impacto económico, pues son más del corte de impacto del orden social. Entonces, estamos en esas tareas. Digamos que a nivel internacional tenemos como muy ese marco de referencia del impacto económico, pero nosotros desde aquí pues estamos veniendo como con esos esfuerzos. Clave también pues venir adecuando el resto de herramientas que tenemos, no solamente las metodologías, sino también por ejemplo, los procedimientos, otra serie de insumos que nos ayudan no solamente a ver el progreso y digamos la expedición de normas del corte de impacto económico, sino todo tipo de normas. Tan es así que hoy en día entidades como el Ministerio de Salud tiene este procedimiento implementado, lo está empezando a adecuar a su quehacer y pues la gracia es así seguir como profundizando en nuestras otras herramientas para el resto de sectores. Entonces sí, claro que sí, esto tiene que seguir avanzando, esta metodología y esta visión tiene que seguir avanzando. Nos han hecho una pregunta en materia de reglamentos. Entonces, Carlos Humberto nos pregunta, creo que él ya se fue, pero nos pregunta si los reglamentos aeronáuticos de Colombia, todas esas reglamentaciones, normas y procedimientos relativos a aeronaves, personal, aerovías, servicios auxiliares, digamos, tiene que estar sujetas a este marco de mejora normativo. Entonces, bueno, bueno, y si debe ser publicada la agenda regulatoria. Entonces, son de carácter general para el sector de transporte aéreo, estarían sujetos a las directrices de la política de ser publicadas en la agenda regulatoria y preliminarmente ya tendríamos que entrar a revisar el tipo de regulación específica que se expide y los insumos técnicos, pero preliminarmente la respuesta es sí. Todas estas series de actos de carácter general deben ser publicados para comentarios de la ciudadanía. Y debe, digamos, contar con todas estas herramientas que no solamente pasan por los comentarios, sino también veamos el tema de técnica normativa, veamos el tema de transparencia, veamos estas otras series de insumos. Sí, recordarle a Elvira entonces que no es obligatorio, o sea, digamos, por lo pronto es obligatorio para los reglamentos técnicos. Tenemos esta buena práctica para el resto de entidades, estamos, digamos, como avanzando en la obligatoriedad para otra serie de actos administrativos.
También se nos dice que la mejora regulatoria es un proceso que nos exige compromiso y participación de los distintos actores involucrados. Claro que sí, tenemos que cambiar esa mentalidad de que solamente hace parte de la exposición de normas, hace parte de las oficinas jurídicas. Eso también tiene, a nivel interno de las entidades, tiene que pasar por otras áreas y también nosotros tenemos esa obligación dentro de las entidades de involucrar a los actores interesados, a las partes interesadas, para que interactúen y dialoguen un poco más con las disposiciones que estamos expidiendo. ¿Cuáles serían las formas prácticas para diferenciar entre un nuevo trámite y una OPA? Yo los invito puntualmente pues a consultar toda la normatividad asociada a los trámites, puntualmente a la resolución 455 de 2021 de la función pública. Digamos, ellos sí tienen como la competencia en este tema. Tenemos otra manita levantada, Diana. Diana Carolina. Hola, sí, gracias, Hola. Estefanía. Tenía la siguiente pregunta. Nosotros, pues desde la Unidad de Regulación Financiera, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, hemos hecho algunos ejercicios que van en pro de esta aplicación de la política de mejora regulatoria, pero la pregunta específica es si ustedes como Departamento Nacional de Planeación han hecho un ejercicio de estimación de ¿cuánto cuesta aplicar este tipo de políticas? Y lo menciono básicamente porque nuestra entidad pues es una unidad, digamos, administrativa especial con un número de personas muy limitados. Y más allá del costo, digamos, en dinero, es el costo de oportunidad que esto nos genera. O sea, básicamente, y para hacerte la pregunta muy, muy concreta, nosotros sacamos más o menos entre 15 y 20 decretos al año, proyectamos este número de decretos, y el hecho de aplicar todo el ciclo de mejora normativa, hemos estimado que nos reduce estos tiempos o esta cantidad de decretos a 3, que es que pues básicamente no es acorde a las necesidades ni de las entidades ni del Plan Nacional de Desarrollo, que generalmente nos involucra en varios de los aspectos, y pues por esa razón no hemos podido, digamos, hacer el ejercicio completo de la aplicación de todo el ciclo. Ese es como un poco en términos de costo de oportunidad y en términos de recursos, esto cuánto vale. Hola Perfecto. Diana, muy buenas tardes. César Montaño me presento. Yo soy integrante para todos y todas del equipo también de mejora regulatoria de DNP. ¿Qué te cuento y qué les cuento a todos los presentes? Nosotros hemos procurado en algún momento, en algunos momentos tratar de implementar desde las metodologías ideales, evaluaciones de impacto y demás. El tema es que nosotros no podemos hacer las distinciones mínimas que se tienen que hacer para implementar este tipo de metodologías de análisis. ¿Esto qué quiere decir? Costear procesos, identificar grupos de tratamiento y de control y demás. Sin embargo, reconocemos que es un reto y tan es así que nosotros por eso las recomendaciones y la aplicación de la política de mejora normativa se hace no en función de las herramientas en su totalidad, sino de cada uno de los objetivos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las preguntas que muchos de ustedes deben estar recibiendo y analizando de FURAG, sobre la política de mejora normativa, nosotros no le preguntamos a las entidades si hacen o no hacen AIN, es si hacen o aplican cada uno de los elementos que en esencia pues deberían motivar este tipo de ejercicios. Entonces, en respuesta a tu pregunta, no hemos hecho ese costeo puntualmente. Sin embargo, pues yo creo que eso no quita que la dificultad o la barrera esté ahí, y por eso nosotros brindamos de alguna forma ese acompañamiento, instamos a las entidades a que adopten de manera voluntaria y en función también de sus capacidades las herramientas, precisamente pensando en eso. Y como les digo, claramente la calificación o el desempeño del FURAG en su totalidad no depende que perdonen la expresión, se implemente, por ejemplo, a rajatabla el análisis de impacto normativo, sino que implementen o se adelanten unas tareas específicas que cumplen como con los objetivos de cada partecita de la IN. Lo mismo para la agenda regulatoria, para los temas de evaluación ex post, depuración normativa, racionalización de trámites, etcétera. Muchas gracias, César. Tenemos Gracias. la... Sí, fue clara la información, Sí, Diana, sí, sí, ¿sí? gracias. Gracias. Listo. Susan, adelante.
Hola, muy buenos días para todos y felicitar al DNP por estas capacitaciones que hace, que son tan importantes para todas las entidades. Yo soy Susan Suárez, soy asesor senior de la Coalición Interamericana para la Convergencia Regulatoria y me parece muy interesante la pregunta que acaba de hacer la persona que trabaja en el tema financiero en términos de costos de oportunidad. Nosotros no hemos hecho análisis para Colombia en términos de costos de oportunidad, pero lo que sí está, digamos, analizado a nivel global es más el costo de oportunidad de regular inadecuadamente que el proceso mismo de la regulación. Sin duda, eh, las necesidades hacen que las entidades exijan que, pues, que cada vez todo sea más rápido, ¿no? O sea, hay muchas necesidades, se identifican necesidades y hay que regular, pero está demostrado y hay algunos temas de la OCDE, hay algunos temas e indicadores de desarrollo, y lo que muestra es que uno de los indicadores de desarrollo de los países en el mundo está asociado a los niveles de regulación y a los tipos de regulación. Entre mayor variabilidad de regulación haya, significa que hay una probabilidad de menor desarrollo de los países, lo cual significa que hay una inestabilidad jurídica y, por tanto, hay una probabilidad de bajo desarrollo económico del país. Entonces, un poco la invitación y el análisis es a que, por supuesto, hay un costo de oportunidad asociado a dejar de regular, pero hay un costo de oportunidad muchísimo más alto en términos de no haber hecho el proceso, digamos, que está incluido en las políticas regulatorias de Colombia y de todos los instrumentos que ha liderado el DNP, es muchísimo más alto en términos de desarrollo económico y social del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan, por tu intervención. Listo. Bueno, entonces tenemos aquí una pregunta de Natalia Barrios. ¿Es obligatoria la publicación de proyectos de actos administrativos a través de su COP? No, en este momento no es obligatorio, pero sí es una herramienta que instamos y le recomendamos a que la implementen dentro de sus entidades para, digamos, facilitar todo este proceso de consulta pública, de sus normas, de sus proyectos de actos administrativos y de sus agendas regulatorias, entre otros. Las entidades adscritas a otras entidades de mayor jerarquía, por ejemplo, agencias adscritas a ministerios, también están obligadas a implementar la política. La pregunta surge porque normalmente es la entidad líder del sector ministerio la que realiza la gestión normativa, claro. Entonces ahí hay varias cosas. Desde el ámbito de aplicación, perdón, desde el ámbito de aplicación como política de mejora, eh, para las entidades del orden nacional, pues todas las entidades del orden, tanto como central como descentralizada, la administración, también incluyendo agencias adscritas, están obligadas. Ahora bien, hay que también revisar cuál es el contenido regulatorio de las entidades que expiden las entidades. Si hay entidades que emiten normas de carácter general que tienen impacto en la economía y en la sociedad, claro que sí, deben implementar todas estas herramientas de la política de mejora. De ahí que, pues claro, en algunos momentos, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas entidades adscritas o vinculadas del orden descentralizado generan insumos para las regulaciones de las entidades cabeza del sector. Pero igualmente, o sea, generan un proceso de proyección, o sea, generan un ejercicio digamos, un esfuerzo de expedición de normas que también debe ser revisado. Entonces, ahí es clave que cuenten con sus agendas normativas, que cuenten con todos sus procesos de consulta pública o que también se asocien con las entidades del orden, digamos, cabeza de sector para generar estos ejercicios de manera coordinada. Entonces, la respuesta es sí, sí se tiene que implementar. Listo. Creo que no hay otra pregunta adicional. Entonces, les agradecemos mucho a todos ustedes por asistir al espacio, reiterarles el diligenciamiento del formulario de asistencia y bueno, los esperamos en la próxima sesión relacionada con la normatividad vinculada a la política de mejora normativa, jurisprudencia y demás documentos. Muchísimas gracias. Gracias, feliz día, hasta luego.